Hola, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Soy su maestra Karina Aguilar Campos, soy su maestra de historia. El día de hoy les estoy presentando la Guerra Fría, el conflicto de Medio Oriente. Ese es el tema que vamos a ver esta semana, pero que si tú recuerdas, en días anteriores tú ya viste una pequeña introducción de lo que era la Guerra Fría. Así que pues comenzamos. Para todo esto es importante que te quede claro qué es el comunismo. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común, propiedad privada, lo que le da poder a la clase trabajadora. Entonces, el capitalismo por su lado Es un sistema político, económico y social basado en que los medios de producción, como los recursos naturales, redes de transporte, fábricas, máquinas, herramientas, dinero y energía, son de carácter privado, es decir, pertenecen a las personas y no al Estado. Al disponer de escasos recursos para satisfacer las necesidades humanas, la propiedad privada sirve como mecanismo para asignarlos de forma eficiente. Los factores fundamentales de producción en el capitalismo son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados o asalariados. Por tanto, las personas que organizan los medios de producción obtienen un mayor beneficio económico y aumentan su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará la riqueza y con el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles. En resumidas cuentas, tenemos que el capitalismo y el consumismo son diferentes. El capitalismo dice que los bienes de producción son privados y pueden ser tuyos o no, es decir, tú te haces de tus propios bienes materiales. En cambio, el comunismo dice que la producción es del Estado y al mismo tiempo de todos. Básicamente en el capitalismo únicamente hay un dueño y los demás trabajan para él. Ya lo habíamos visto, ¿no? Y en el comunismo no hay ningún dueño, sino que toda la producción de una fábrica es para bien común y por lo tanto eso hace una sociedad más igualitaria. Aclarados estos dos puntos tan importantes, damos paso a la Guerra Fría, lo cual hace necesario que tú te des cuenta del aprendizaje esperado que se espera de ti, valga la redundancia, en este tema. Dicho es el que tú reconozcas la formación de estos dos grandes bloques hegemónicos después de la Guerra Mundial. También este aprendizaje esperado hace necesario que se aclare el concepto de lo que es la hegemonía, para la cual vamos a dar paso. ¿Recuerdas que cuando empezamos la clase de historia hablamos de lo que era la guerra, sus tipos y sus consecuencias? Pues exactamente todo, absolutamente todos los temas que hemos visto en historia están relacionados. Pues nos presentaron guerras en las que había violencia, en las que había un conflicto entre más o dos países o había conflictos internos dentro de un mismo país. Esto lo vimos como en la Revolución Francesa, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de guerra que presentaban era pues el más conocido, ¿no? El que implica la violencia, el que implica la destrucción, muertes, pérdidas económicas, pérdidas de infraestructura. Sin embargo, hablar de Guerra Fría es hablar del tipo de guerra en el que no hubo violencia. Es decir, que no hubo este enfrentamiento armado entre militares, guerra y de varios días, sino que fue una guerra un poco más social, una guerra en la que para el mundo la URSS y Estados Unidos se llevaban bien. Sin embargo, por debajo del agua, por decirlo de alguna forma, había conflictos entre ellos, sobre todo por alcanzar una influencia hegemónica sobre los demás países, pero también sobre ellos mismos. Aquí es donde pues viene importante aclarar que la hegemonía es el dominio de una entidad sobre otras de igual tipo, es decir, el poder adicional del que goza un grupo dominante para hacer coincidir sus intereses con el interés general. Es un poder de influencia ante los demás y los hay de diferente tipo y se pueden aplicar pues en diferentes situaciones.
ya sea a nivel propagandístico o también a través de la guerra. Sin embargo, pues muchas veces vemos el concepto de la hegemonía aplicado en nuestra sociedad y desconocer este significado nos hace pues ignorar esa situación. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surgieron dos grandes bloques, uno el estadounidense y por el otro lado el de la URSS. Ambos con diferentes formas de gobierno, uno era el bloque occidental capitalista y el otro era el bloque occidental comunista. Pero, ¿qué es la Guerra Fría? Pues como ya te expliqué, la Guerra Fría no tuvo acciones directas de guerras, ¿no? Sino que hubo algunos conflictos derivados de concursos que había entre un país y otro. También fue por ideología, por cuestiones políticas, económicas y propagandísticas. Por su lado, la URSS apoyaba revoluciones socialistas y Estados Unidos financiaba golpes de Estado en Latinoamérica. Antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, vale la pena recordar que Estados Unidos y la Unión Soviética se habían aliado para frenar los planes de Hitler y antes de que acabara la guerra se reunieron en Yalta, donde firmaron la Conferencia de Yalta y en esta reunión aparecieron tres personajes: Joseph Stalin, que representaba a la URSS, Winston Churchill, que representaba el Reino Unido, y el representante de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt. En estas conferencias, en la de Yalta y en la de Potsdam, se llegaron a varios acuerdos. Entre ellos, el acuerdo era sobre la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. Trataron asuntos sobre el desarme, la desmilitarización, la devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución a militares de guerras nazis y a la creación de las Naciones Unidas. Tras la guerra, los soviéticos se estaban apoderando de los territorios que defendieron y liberaron. Pero para frenar esto, pues Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall. Pues con este plan ayudó a salir a Europa de la ruina y a Alemania también. El Plan Marshall consistía en que Estados Unidos les daba enormes ayudas económicas a Europa durante 4 años desde 1948. El objetivo de Estados Unidos era reconstruir todas aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras de comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todo eso para evitar que la propagación del comunismo se diera en toda Europa, pues ya que tenía mucha influencia. Y las personas que estaban opuestas al Plan Marshall decían que pues Estados Unidos era un país imperialista y que únicamente le interesaba la economía de Europa. Pero pues el Plan Marshall realmente dio resultados espectaculares porque para mediados de los años 50 Europa y Japón se recuperaban de los daños y se esforzaban por crear riqueza y distribuirla entre ellos, entre la gente. Europa Occidental impulsó el estado de bienestar más que cualquier otra región, con políticas de protección salarial, seguridad social, educación gratuita, salud, prestaciones laborales y combate al desempleo. Los Estados Unidos, a modo de defensa, promovió la fundación de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental firmada en 1949. Esta constituía un sistema de defensa colectivo en el cual los estados que eran miembros de esta organización acordaron defenderse entre sí y a cualquiera de sus miembros si son atacados por algún otro país externo. Pero también por su lado, la URSS, y respondiendo a esta organización, contrarrestar su fuerza, firmó el Pacto de Varsovia en 1955, un bloque militar integrado por naciones socialistas europeas como Rumania, Albania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Alemania.
Entonces, aquí una reflexión. Este tipo de pactos, el de Varsovia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, hizo que el mundo se dividiera. Por su lado Estados Unidos tenía a sus aliados y por su lado la URSS también tenía a sus aliados y tenían que tener esas formas de ideología para pertenecer. Entonces el Pacto de Varsovia y la OTAN, si nos damos cuenta, tenían las mismas ideologías, porque ambas planteaban defenderse ante el ataque de cualquier país externo. Y el apoyo de la URSS también estimuló la industrialización, la extracción petrolera, la agricultura y la construcción de la infraestructura. Es decir, que pues si lo vemos desde ambas partes, ambas querían lo mejor para sus poblaciones. Bien, pero pues eso las hacía enemigas. 5 años después de la guerra, casi 15 millones de personas emigraban de un lado a otro, entre los comunistas y entre los capitalistas. Y este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo a la migración en 1950. Por lo que hubo un control exagerado de pasaportes para que la gente no se pasara de un bloque a otro. Bien, donde se daba más fuerte era en la frontera de Berlín, por lo que se construyó el muro de Berlín en 1961. Por ese motivo te voy a dejar aquí montado un video que te explica por qué se construyó el muro de Berlín. Te voy a pedir que por favor lo veas y pongas mucha atención al video, porque al observar el video me vas a contestar 2 preguntas. Una de ellas es ¿por qué se construyó el muro de Berlín? Y la segunda, ¿qué provocó la caída del muro de Berlín? Estas 2 preguntas las vas a anotar en tu cuaderno y las vas a contestar, y es el último trabajo de esta semana que me vas a entregar. Bueno, sin más por el momento, te dejo con el video. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a 2 mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos 2 modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres,
áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera en el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, la Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad.